¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las impresiones de una estadounidense que después de estar viviendo más de 5 años en España, pudo conocer por primera vez la ciudad de Barcelona. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal Rachel Agne. Y Rachel es esta jovencita o señorita que aparece por aquí. Ya su canal cuenta con más de 159,000 suscriptores y 108 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y ustedes, mejor que nadie, saben que ya yo he tenido la oportunidad en numerosas ocasiones de reaccionar a algunos de sus contenidos. Según tengo entendido, ella es de Texas, uno de los estados más próximos a México, o sea, pero que pertenecen a los Estados Unidos. Y en su canal, ella cuenta toda la experiencia que ella ha ido acumulando a lo largo de 5 años viviendo en España y decirle que ella está completamente enamorada de este país. Ejemplo, hay un video que ella grabó hace un mes, ya cuenta con más de 103,000 visitas y dice frases típicas de España que me encantan siendo estadounidense. Fíjense, hay otro video el cual dice 10 comidas que no comía antes de vivir en España. Un video que alcanzó más de 220,000 visualizaciones y fue grabado hace exactamente 3 meses. Y al video, miren, hay videos incluso que ha hecho colaboraciones con cubanas. Esta es una cubana que actualmente está viviendo en Galicia. Dice, extranjero probando dulces típicos navideños de España. Video grabado hace 4 meses y que ya tiene más de 148,000 visitas. Estos dulces típicos españoles, a mí me encantaría muchísimo probarlo. Vamos a ver si cuando tenga la oportunidad de ir una vez más a España, puedo hacer esto. Y al video al cual estaremos reaccionando hoy es a su antepenúltimo video. Dice, después de 5 años viviendo en España, por fin fui a Barcelona. Un video que alcanzó 139,000 visitas y fue grabado hace más de 4 semanas. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que yo en lo personal te los recomiendo porque son buenísimos. Ella cuenta toda su experiencia, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Uno de los comentarios más repetidos en mi canal ha sido ¿cuándo vas a Barcelona? ¿No has estado en Barcelona aún? Llevas 5 años en España y... Decirle que en mi canal el comentario que quizás yo me atrevería a decir que más se repite es también algo parecido. ¿Cuándo te vienes para España definitivamente? Yo creo que ese es el comentario que más se destaca en mi canal. ¿Y nunca has ido a Barcelona? Pues no, no he ido, es verdad. Y por una parte ha sido aposta. Bueno, os voy a explicar eso luego. Pero ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Desayunar. Así que vamos a desayunar. Estamos aquí en este sitio ideal para desayunar, justo primera línea de la playita, y la verdad es que hay bastante gente en la playa. A mí me sorprende porque técnicamente creo que estamos en invierno. Bueno, no, hoy ha cambiado, ¿no? El 22 o algo así. Pero bueno, el ambiente está súper guay. Es como, no sé, rollo California, rollo, no sé. No. Ya quisiera California tener estas condiciones que tiene esta playa de Barcelona. Que comentarles que cuando yo estuve en España, a mí se me dio la oportunidad de visitar la ciudad de Barcelona, pero en sí, como no me sabía defender mucho en yendo para allá, viajando y eso, porque es un mundo totalmente diferente y que además estaba con una delegación cubana, no me atrevía a abandonarla quizás para irme para Barcelona, pero oportunidades no me faltaron.
Es que siempre me han hablado súper mal de esta playa, no sé, que es fea, que no sé qué, pero yo lo veo muy bonita, a lo mejor porque tenía las expectativas muy bajas, pero yo lo veo bonita y es No, que no, no. Realmente quien te dijo eso es porque realmente no ha visto una playa fea. en una ciudad no puedes pedir la mejor playa del mundo porque estás en la ciudad y seguro que hay playas pues 1000 veces más bonitas por aquí, pero no sé, es como una playa en la ciudad y no puedo imaginar poder ir a ver el atardecer justo después de trabajar, es que eso sería un lujo. Os tengo Bueno, muchas yo creo que aquí no es que vas a ver el atardecer, porque si estás desayunando y del lado derecho se está viendo la iluminación del sol, o sea, es por la mañana. O sea que ese es el este lo que está para allá. O sea que el atardecer va a ser para el lado de la ciudad. envidia, la verdad. Y yo no soy de playa, como que no he crecido con playa, entonces no tengo la necesidad de tener playa. Bueno, ahora Galicia me está creando una necesidad y ahora que veo que sí que puedes tener playa y ciudad, es como te hace pensar. Pues el chico de nuestro hotel nos dijo que ese hotel, que es la The W, The W Hotel, ¿cómo se dice W? W. No sé si lo llaman así. No, no, creo que tengo entendido que se le llaman el Hotel Vela. W o W. No sé. Ok, pues ese hotel es el hotel como que todo el mundo va en verano para fiesta y que en nuestro hotel es la competición, es como ese hotel es el enemigo de nuestro hotel porque los dos tienen como fiestas en la piscina que son pues las mejores, que la gente viene de Francia, de otros países, pero porque tenemos muy buena suerte está cerrado hasta la semana que viene, entonces pues tenemos que volver. Tenemos tortilla de patata, que yo pensé que iba a ser una tortilla entera, pero es literalmente un pincho por 8 euros. What? Ya, 8 euros por ese pedacito. Lo veo un poco caro. Carísimo. Y esta tostada de aguacate, 8 euros. Esto 5,50 y el latte creo que también 5,50. Pero mira qué bonito. God, he's listening to the music. Qué mono. Hola. I don't have no dinero. Yeah, sorry. Es que me da vergüenza decirlo, pero es que no sé nada de Barcelona. No he mirado nada, no he preguntado a la gente dónde tengo que ir, tal. No, yo a veces es que me gusta llegar a un sitio y explorarlo, como la gente hacía antes. Pues llegas a un sitio, no lo conoces, lo descubres andando. Pero bueno, mínimo tienes que informarte un poquito de cómo es el medio de transporte, de cómo ir a los lugares, lugares de interés. A mínimo debes conocer eso para cómo es que vas a ir a un lugar y no vas a saber nada de esto. Mi primer viaje en Yo, ejemplo, cuando me fui para Madrid, que estuve como una semana aquí, como 2 semanas, mejor dicho, dije, busqué en Google y dije, lugares que no debes dejar de visitar en Madrid. Hice una lista en un blog de notas y lo fui marcando en la ciudad. Y día tras día, en lo que me daba el chance, iba conociendo todos estos lugares, porque eran lugares que no podía dejar de visitar, porque entonces no estuve en Madrid. Y aún así se me quedaron un montón sin poder visitar. sitio me gusta hacerlo así porque no sé, me parece como aventurero y no es tan como tenemos que estar ahí a esta hora y ahí me gusta fluir. Pero luego entre la primera y segunda vez en algún sitio pues me gusta investigar y saber todo, porque después de ver los edificios y monumentos y tal, como que me entra muchísima curiosidad y quiero saber todo de esos sitios. Y de hecho encontré un podcast que me flipa, que estoy súper enganchada, Ya está españolizada, flipa y todo.
que se llama La España Insólita. Y es un podcast que sé que os encantaría porque son episodios de 1 hora hablando de las leyendas y los misterios que guardan las calles y edificios de las ciudades de España. Y esto es un podcast original de Audible y solo se puede escuchar en Audible. Audible es un servicio de Amazon de audiolibros y podcasts. Y hay un montón de audiolibros que voy a estar escuchando estos meses que voy a estar viajando un montón y seguro que vosotros también. Y muchas veces prefiero eso que música porque me gusta aprender algo, me gusta estar más entretenida y se puede escuchar en el móvil, en un tablet, en un ordenador. El próximo que quiero escuchar es este, se llama Encuentra tu persona vitamina y breves respuestas a las grandes preguntas. Y hay un montón más de todos los temas que puedes imaginar. Y tengo una oferta especial solo para vosotros. Esta oferta de verdad es increíble. 4 meses de Audible por 2,95 euros. Paf, yo pensando que estabas diciendo algo curioso de Amazon y es que al final tienen que dar su código de descuento. Así que bueno, tenéis mi enlace en la descripción y también quiero decir que si utilizas mi enlace me llevo un beneficio económico por cada persona que lo prueba. Así que es una forma muy guay de apoyar mi canal porque me estás apoyando y también estás disfrutando del servicio de Audible. Así que es un 2x1, es increíble. Oh, esto es lo icónico de esta ciudad, esto es algo impresionante. Es increíble como a la fecha de grabación de esta videoreacción todavía esto no está construido completamente. Dicen que para el 2026 o 2027 es que se pronostica que se termine. Mira qué guay, la farola es literalmente como, no sé, hecho como a la Sagrada Familia porque está enfrente, entonces también las farolas pues tienen que combinar bien. It's so cute, so random, I love that. A ver, para que a lo mejor ella está acompañada de una amiga estadounidense también que quizás prefiere hablar en inglés y no en español. Si no la logran entender porque quizás no dominen el idioma, pueden activar los subtítulos que yo se los garantizo que se los voy a poner en inglés, español, francés, italiano, portugués, alemán, catalán, gallego e euskera también. Oh wow. Ok, aquí estamos enfrente de la famosa Sagrada Familia y hay muchísima gente por aquí, pero bueno, no sé si se ve, pero en el otro lado también muchísima gente. Y bueno, estábamos hablando con el Uber y le dijimos, bueno, no tenemos entradas, pero tú crees que podemos entrar, ¿no? Y nos dijo como, bueno, hace 17 años cuando él fue por última vez, no fue casi imposible conseguir entrada, entonces bueno, hemos mirado online porque también era raro, ponía que solo se puede comprar online y ponemos la fecha y no hay nada. Y miré para mañana, dije, bueno, pues estoy mañana por la mañana a ver si hay mañana. Pues no, no hay mañana ni por la próxima, los próximos 10 días o algo así. Por Dios, fíjense qué concurrido y cuántas personas quieren visitar este lugar que en 10 días próximos todavía no hay para poder acceder aquí, a la Sagrada Familia. En abril ya hay entradas, pero si quieres venir, pues prepáralo bien porque yo ya tenía la sensación de que seguramente no íbamos a poder entrar, pero bueno, si te digo la verdad, me da bastante pena que no entramos porque esto es como lo mejor de lo mejor y no sé si a mí me parece espectacular desde fuera, pero imagino que también por dentro es increíble, entonces bueno, me da pena, pero por ser guiri y no prepararlo bien, pues es lo que hay. Te voy a dar un consejo. Tú puedes tirarte fotos ahí en todos los lugares y después enseñárselas a todas tus amistades. Que tienen que matarte literalmente para decirte que tú realmente no estuviste ahí. Y tú dices, oye, estuve. Y hay que matarte para desengañar porque enseñas esa fotografía
¿Y quién te desmiente eso? ¿Eh? Ah, son técnicas, son truquitos. Wow. Mira ese grupo de turistas, Dios mío, crazy. Wow. There's so many people. It's not even a weekend. Like, this is a work day. This is a Friday. This is crazy. Es que esto es un día laboral, un viernes, que no estamos en temporada alta, estamos a 22 de marzo. No puedo ni imaginar en verano cómo estaría esto. Yo no quisiera estar aquí, la verdad, porque esto ya es agobiante, no puedo ni imaginar. Ok, ya sé que estamos en zona de alto riesgo pickpocket, porque I Heart Barcelona. Y bueno, toda mi gente por aquí, los guiris, están todos. Es una barbaridad la cantidad de gente. Parece que estas personas que la están acompañando, a ver, son turistas, pero son amistades de ella, quizás de los Estados Unidos, que ella invitó a que visitaran España. It was awesome. You guys would have loved it. Están diciendo que aman todo esto. All right. I'll say 3 giddies looking for love. Let me know which one is your vibe. Can I submit a photo to you? Yeah, submit a photo. Yeah. Bueno, tenemos una reserva a las 3:30 y llegamos tarde, pero es que hay que acabar la sangría. Y bueno, pensamos que no íbamos a poder, pero Reagan, hola, nos ha conseguido entradas, así que ole por Reagan. Y bueno, a ver qué tal el Park Güell. Estamos un poco tristes que no podemos ir a la Sagrada Familia, pero no pasa nada, hay que adaptar. Entonces, cheers. Cheers. ¡Salud! Qué bonito. Wow. Miren qué belleza, todo construido con piedra. Y por supuesto, bien conservado. So we decided we will not cut the tree. We will build around it. Qué majo. We will talk. Adiós. Qué guay. Se acaba de decir que estos son como perlas y son como para rezar, porque en vez de hacerlo con el rosario o rosary, no sé cómo se dice, quería que la gente lo hiciera andando. Entonces por eso puso pues estas bolitas, perlas para rezar, y me parece súper bonito. He was a friend of Gaudí and Astor. Realmente no sé cómo es que logran a los arquitectos, luego los ingenieros y después los constructores que desarrollan estas obras hacer todo esto así tan curvo y que no se rompa. Y después que perdure en los años. What can we do? I'm in love with this girl, and I don't know how to catch her attention. And what was Gaudí thinking about when he made these patterns here, which were originally by Gaudí? De verdad que Gaudí, en el tema de la construcción y el diseño de sus obras arquitectónicas, estaba escapado. Estamos en verano, es que imagínate. Si no estamos en verano y no estamos en temporada alta, yo me imagino que en temporada alta esto no se podrá caminar. Mira qué bonito. Es que de verdad es precioso. Sí que es verdad que la cantidad de gente pues no me gusta, pero cuando algo es bonito, pues por eso hay mucha gente. Entonces, bueno, pero es que no puedo ni imaginar esto en verano. Es que sería, pero una locura. No puedo ni imaginar. Uy. Estoy en un tour francés. Me quito. Bueno, pues eso. Ha sido precioso y os lo recomiendo, 100%.
Bueno, yo literalmente no sabía nada de Gaudí, ni de Parkwell, ni nada, porque eso, me gusta venir y aprender y tal, y me parece una locura que él no sabía que esto iba a ser una atracción internacional. Él cuando murió, pues nadie estaba aquí. Era un fracaso total porque él quería que la gente viniera a vivir aquí y nadie quería porque estaba a tomar por culo de la ciudad. Entonces, pues para él esto ha sido un fracaso y murió pensando que era un fracaso. Entonces, bueno, eso me inspira. Bueno, ahora, si él vuelve a nacer, convierte todo esto en un monopolio, porque si él se da cuenta de que todo esto es atracciones turísticas, de que genera vida a esta zona y muchos ingresos, ¡bah! Fuera uno de los millonarios, diría yo, de España. Porque A no ser de que fuera una persona muy modesta, muy qué sé yo, y no hiciera nada con respecto a esto. a veces pensamos que, bueno, si un vídeo pues no tiene éxito o lo que sea, que es un fracaso, que no sé qué, pero al final no sabes quién va a inspirar en el futuro o incluso en el momento. Así que, no sé, ha sido muy guay aprender todo eso. ¡Qué bonito, tío! ¡Ole! ¡Qué bonito! Bueno, estamos quedando en este hotel, se llama Hilton Diagonal Mar, que está como en una zona con muchísimos hoteles, pero está como, no sé, un poco fuera de la ciudad. Parece como Estados Unidos, parece una zona muy de, no sé, parece Dallas, te lo juro. Y está guay porque, no sé, es más moderno, más tranquilo para pues cuando quieres relajar y tal, dormir bien. Y es un hotel de 4 estrellas, creo. Y lo guay es que no pagamos porque mi amiga trabaja en sales, como vendiendo cosas, entonces tiene que viajar muchísimo y siempre queda en hoteles Hilton. Entonces, pues tiene tantos puntos que le ha salido gratis el hotel. Mira qué bien. Hay que ser amigo de vendedores. Así que yo muy contenta, la verdad. No, y tú quejándote, por supuesto. ¿Quién se va a quejar cuando algo sale gratis? Y el hotel es súper bonito. Y más cuando tiene esta categoría que es casi 5 estrellas. No sé cómo deciden si es 5 o 4 estrellas, pero a mí me parece 5. Es que mira esto. Plantitas, una decoración chulísima. Súper bonito y moderno. Y luego detrás de estas cortinas, bueno, os lo enseño. Es un restaurante y bar. Bueno, esto creo que es el bar. Y es precioso. Y para tomar un café, súper bonito. Creo que tienen un montón de reuniones como de empresas aquí. Ayer justo había uno. Entonces, bueno, esto no es collab, pero me gusta recomendaros buenos sitios. Así que este sitio está bien. Bueno, aquí está la vista desde la ventana. Mira cuántos veleros. Wow, no sé si se ven. Son como esos puntitos blancos. Y bueno, obviamente no hay una playa ahí, entonces pues no es como la vista más bonita del mar, pero a mí me sigue pareciendo bonita. Ahí hay una playita y los edificios están muy guays, están como, no sé, son como, me parecen muy americanos, me recuerdan mucho a casa. Bueno, eso sí es verdad. Y por la vista que ella tiene, donde ella está parada, parece que es el edificio más alto de toda esta zona. Estos hoteles. Y esta vista del ascensor también me parece espectacular. Porque esto es un ascensor tan grande. Puedes ver todo, puedes ver la Sagrada Familia ahí en el fondo. Bueno, está muy en el fondo en la cámara, pero en la vida real se ve bastante bien. Y ese edificio que es como
un pepino, no sé cómo se llama. Y luego justo enfrente del hotel, que creo que ahora voy a ir, es este centro comercial que se llama Diagonal Mar o algo así, que está súper bien. Tienen de todo y está muy guay. Y ¡buah! Mira, es enorme. Me acabo de dar cuenta que es todo ese edificio. Es enorme. Y mira qué bonita. Bueno, se ve un poco de contaminación, pero eso en todos lados. ¡Qué tiempazo! ¡Qué tiempazo! Nos Ay, Dios mío. Ustedes no saben cómo yo desearía estar aquí en estos momentos. ha tocado. Bueno, cuando digo aquí, es ahí donde está ella en el video. Qué guay este sitio. Bueno, pues hay que decir que tengo una de las peores resacas de mi vida ahora mismo. No ¡Oh! Vamos a conocer a Rachel después de ver del drinking. estoy nada orgullosa. A mí no me gusta beber, ya lo he dicho en otros vídeos, pero mis amigos que han venido, pues sí. Bueno, ayer salimos y no cené mucho. Y luego salí y, tío, peor resaca en, yo creo que fácilmente 5 años o incluso 6. Entonces, pues vi este sitio de ramen y dije, eso me va a curar. El caldo está buenísimo, es como de kimchi y eso tiene que curarme 100%. Wow, mira, tienen incluso Primark. Entonces, bueno, chicos, ¿por qué tardé Y chicos, que nada más dijiste chicas. 5 años en llegar a Barcelona? Bueno, algo de mí que a lo mejor no sabéis es que soy un poco antisistema. Bueno, no sé si es la palabra, pero no me gusta hacer lo que hacen los demás. Y no siempre he sido así, siempre he sido al revés. Yo mismo. Siempre he sido la que hace lo que hacen los demás, pues seguir el camino correcto de una americana, pues que juega deportes, que saca buenas notas, que va a la uni, que va a una hermandad, que como todo perfecto. Pero luego creo que fue Granada que cambió mi mentalidad. Bueno, también que perdí una amiga en un accidente de coche y eso también cambió muchísimo mi mente en cómo quería vivir mi vida. Entonces, bueno, tema Barcelona. Pues los estadounidenses cuando vienen a Europa Trip, pues siempre hacen lo mismo. Siempre hacen Londres, París, Barcelona, Roma, algo así, o también Venecia. Y eso no me gusta porque no es como una ruta súper rápida, lo hacen Y que al final no disfrutan de ningún lado. a lo mejor en una semana 4 ciudades y no disfrutan. Bueno, a lo mejor disfrutan, pero no ven lo que realmente son esas ciudades. Ven lo turístico, ven solo no sé, las guías de Coloseo, de Sagrada Familia, de, no sé, como que no viven lo que realmente es esas ciudades porque pues no les interesa. Pues quieren sus fotos para Instagram. Para aparentar, que sé yo, que sé cuánto, de que estuve aquí, que estuve allá y al final no conoces nada. Y eso, no quieren aprender cómo son esas ciudades realmente. Bueno, no todos, pero sí que hay mucha gente así. Y cuando piensan en España, solo piensan en Barcelona. De hecho, piensan que es la capital. Entonces, como que no me gusta que cuando van mi gente a España, solo van a Barcelona. Entonces, quería ser diferente y no organizar un viaje ahí hasta que tocó. Porque no es que yo rechacé oportunidades de ir, es que yo quería primero pues priorizar otros sitios, La Rioja, Galicia, Cádiz,
Fuerteventura. Yo te envidio por todos esos lugares que tú conoces y que yo no tuve la oportunidad de conocer mientras estuve allá. Sitios así que no van la gente de mi país para aprender realmente lo que es España y no solo Barcelona. Pero no es porque tengo algo contra Barcelona, es porque tengo algo contra sistema. También Taylor Swift, pues antes era súper fan, pero ahora que todo el mundo está hiper obsesionados pagando $2000 por una entrada, pues ahora no me apetece, ¿sabes? Como... ya no me parece guay. Entonces no tengo nada contra Barcelona, tengo algo contra hacer lo que hacen los demás solo porque todos lo hacen así. Mi vida, un ejemplo. Ser youtuber no es normal, no. Y de hecho mucha gente me ha dicho, no lo hagas. Tengo un tío que me dijo, deberías hacer tu Masters in Business, en empresas. Y yo, ¿por qué? Y él, porque así consigues un buen trabajo. Bueno, básicamente no ven esto como un trabajo real y yo, pues siendo antisistema, pues yo hago lo que no hacen los demás. ¿Por qué? Pues mudarme a España no lo hace nadie. Bueno, lo hace algunas Yo lo haré en el futuro. personas, pero no se quedan aquí. O voy o alguien me adopta. Esas son las dos posibilidades y opciones que tengo. Voy a optar primero porque alguien me adopte, pero si veo que nadie me puede ayudar por ahí a adoptarme, bueno, me tocará irme para abajo de un puente, pero sí que voy. Se van a los sueldos mejores en Estados Unidos para tener una vida así y yo lo he pensado bien y he dicho, pero no quiero eso, yo no quiero esa vida. Entonces, ¿por qué me presionan a tenerlo? Si no lo quiero, yo quiero lo que tengo aquí. Entonces, bueno, espero que no lo tomen mal los Barcelonians. Yo ahora que he estado, pues tengo muchas ganas de volver y como que ya he hecho... I've dipped my toes in the water en Barcelona, ya quiero ver todo y saber todo, pero quiero hacerlo a lo local. Yo no quiero hacer cosas turísticas. Bueno, sí que quiero entrar en la Sagrada Familia, pero yo quiero vivir la experiencia de un local, ¿sabes? Así que ahora sí que volveré y muchas veces. Y gracias a todos vuestros mensajes, los de Barcelona, las recomendaciones. No me ha dado tiempo esta vez a hacer todos, pero el próximo viaje 100%. A ver, ¿he dejado algo? No. Bueno, pues eso, que pronto volveré y ya haré otro vídeo descubriendo más sitios y por favor recomiéndame sitios en los comentarios porque eso lo hacéis súper bien y si eres de Barcelona pues mejor, pero eso, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Me gustó el video, como siempre, es lo primero que siempre digo, pero bueno, es la realidad de a cada video que yo le hago una reacción. Algunos de los lugares que ya presentaron aquí de la ciudad de Barcelona ya yo lo había podido observar y conocer en otras video reacciones, pero bueno, este es algo diferente porque son las impresiones que se llevó Rachel de esta ciudad que por lo que me pareció quedó súper encantada y fíjense que al final del video dijo que tiene que regresar porque ahora quiere vivir una experiencia como un local, no como una extranjera que hace un viajecito así flash o fugaz sin conocer muchos otros lugares que tiene esta ciudad para mostrar. No sé ustedes qué les ha parecido este video, si han podido visitar Barcelona, si es que no son de esta región de esta comunidad autónoma de Cataluña y si en algún futuro quisieran visitarla y conocer de todo lo que tiene esta ciudad para conocer y disfrutar. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, siempre te recuerdo que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otra video reacción mía. ¿No es verdad? Entonces, tampoco te olvides comentar, no sé, tu opinión, qué te pareció, si no te gustó y por supuesto, regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Hacer estas 4 simples acciones es completamente gratis. No te va a costar nada. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, mira, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.